Saludos, es en honor a la verdad, y quien les habla, Felipe Canepa, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios. Les agradezco a todos aquellos que han estado orando por nosotros y todos aquellos que nos han escrito contando su testimonio. Y ustedes ya saben, aprecio muchísimo sus palabras y todos aquellos que nos hacen preguntas. Hemos tratado lo posible de responder conforme a lo que el Señor nos va dando. Y hay muchos que están comunicándose con nosotros y después de estar meses viendo los videos, dan testimonio de que sus vidas han revolucionado totalmente y se han acercado más a Dios, están viviendo una vida más consagrada. Y pues quería decir a todos aquellos que nos están siguiendo de cerca, aquellos que, como dice la palabra, aquellos que nos oyen, que tengan un poco de paciencia, porque lo que estamos queriendo hacer es, en este momento estamos sembrando hacia las naciones la palabra de Dios, pero vamos a llegar a un momento en que vamos a cosechar. Lo que quiero decir es de que en cada ciudad donde nos escuchan, en las diferentes naciones, hay hermanos tuyos, hay hermanos y hermanas que también están como tú, buscando dónde están tus hermanos, aquellos que creen la palabra como está, o sea, según la doctrina de Jesucristo y no según la agenda humana o la agenda de algunos que toman la piedad o el evangelio como forma de enriquecimiento. Entonces están anhelando pues un cuerpo, una congregación, una comunidad donde puedan tener comunión unos con otros, y eso es correcto. Y entonces lo que queremos hacer es sembrar la palabra, y cuando vayamos en el debido tiempo de Dios a aquellas ciudades, a poner el único fundamento, que no existe otro, el cual es Jesucristo. Entonces, como lo que pasó en el caso de Colombia, que fue nuestro primer encuentro, hemos visto que a las personas que hemos bautizado allá hace unos meses, ellos ya están haciendo discípulos y están bautizando a sí mismos. Y quiero que sepan que eso es lo que va a suceder en todos los lugares de todas las naciones, en los diferentes pueblos. Hay mucha gente que nos está escuchando y que quieren conocer a los hermanos que viven en su propia ciudad, así que ya vamos a idear de alguna manera en que van a conocerse, y quien les habla tiene el llamado de ser un puente. Una parte de propósito de Dios para mi vida es el de ser un instrumento de unidad, como si fuera un puente en que voy a unir a los hermanos y hermanas, y que sea un instrumento de unión, y eso es lo que va a suceder. Y en esta hora vamos a hablar de un tema que el título puede dar miedo a algunos, que dice: sin santidad nadie verá al Señor, nadie verá a Dios. Eso está en Hebreos capítulo 12, verso 14. Y vamos a ver que la palabra de Dios, cuando nos habla de ser santos como yo soy santo, como dice el Levítico capítulo 11, dice el verso 44: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Verso 45: porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, seréis pues santos, porque yo soy santo. Y en el capítulo 19 del mismo libro de Levíticos dice así, está apuntado ahí, Levítico 19, 1 y 2: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y quiero empezar diciendo contando una experiencia, una anécdota que me pasó unos días pasados, mientras estaba paseando con mi esposa alrededor de un parque cerca de mi casa. Pues había un hombre como de 80 y pico de años, y siempre uno está buscando la oportunidad de compartir la palabra a aquellos que se nos ponen adelante. Y este hombre aparentemente es un hombre que conocía las escrituras de alguna manera, y se ve que era bien religioso.
y empezamos el tema de Dios, el tema favorito mío, y entonces cuando le empiezo a hablar, él me mira medio sorprendido, porque yo le empiezo a hablar de la santidad. Y el hombre ahí cambió de cara y me dijo, sí, pero la Biblia dice que no hay santo ni uno solo. Y yo le digo amén, porque eso es lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces, cuando la palabra de Dios dice algo es amén. Entonces él me cita la palabra y yo digo amén. Pero la palabra dice sed santos como yo soy santo. Entonces Dios mintió. Entonces, y él me dice, ¿y que usted es santo? Entonces yo me acerco al hombre y le digo, míreme a los ojos, le digo, pregúnteme de nuevo. Pregúnteme, hágame la pregunta de nuevo. Y me acerco a su cara y le miro a los ojos fijamente y le digo, hágame la pregunta. ¿Usted es santo?, me dice. Yo le digo, sí, soy santo. Y el tipo saltó como una araña y me dijo, herejía, usted es un hereje. Y entonces yo entiendo por qué me dijo eso, porque pues me repitió el versículo que dice, no, si la Biblia dice que no había ni uno solo, solamente yo le digo, sí, es verdad, no había ni uno. Justamente por esa razón vino el Señor, para pagar el precio de nuestra libertad y de nuestra redención, y quitó nuestros pecados, nos limpió. La Biblia dice que Él nos lavó de nuestros pecados con su sangre. O sea que si Él nos lavó, nos quitó, entonces estamos limpios. Entonces, bueno, no lo entendió, y el hombre pues hasta el día de hoy estará pensando que soy un hereje. Entonces ya en mi corazón tenía esta enseñanza, y creo que sí es momento de darla, porque cuando la palabra de Dios dice en Hebreos 12:14, dice, procurad la santidad sin la cual nadie verá a Dios, nadie verá al Señor. Tenemos que entender que esta palabra no está en el espíritu de que Dios quiere mandar al infierno y castigar a todo aquel que no es santo. O sea, no es ese el espíritu con que Dios habla. Lo que Dios está diciéndonos es que nos está ayudando como un Padre bueno a hacernos entender que si nosotros no nos apartamos del mundo, no nos consagramos, no nos alejamos de todo aquello que es mundano, de los deseos de los ojos, de los deseos de la carne y de la vanagloria de la vida, va a ser muy difícil que nosotros podamos caminar en rectitud, que nosotros podamos caminar firmes, como dice la palabra, el que piense estar firme, mire que no caiga. O sea, lo que Dios nos está dando es un consejo de amor. Nos está diciendo, sin consagrarse, sin apartarse, sin santificarse, que prácticamente es lo que significa la palabra santo en el Antiguo Testamento, que es la palabra 69:44, Kodesh, que significa sagrado, apartar, consagrar, dedicar, preparar, purificar, señalar. Y en el Nuevo Testamento es hagios o agios, la número 40 en la concordancia Strong, y significa puro, sagrado, sin culpa, consagrado, santo. En otras palabras, Dios nos está diciendo que sin apartarnos, sin consagrarnos, sin dedicar nuestra vida, sin prepararnos, sin purificarnos, sin señalar nuestras vidas para algo, sin ser puros, sin estar consagrados, dice, no vamos a poder. Entonces, pero no lo está haciendo de una manera condenativa, lo está diciendo de una manera amorosa, porque Él entiende lo que está hablando. Entonces, para todos aquellos que de alguna manera tienen una pequeña raíz de esta enseñanza equivocada, tradicional, de que pues nadie es santo y nadie podemos ser santo hasta que estemos en la presencia de Dios. Estamos en camino a la santidad. Eso lo he escuchado muchísimas veces en 35 años de ser cristiano evangélico, y estaba en tinieblas totalmente, porque dice la Biblia que el practica el pecado no le ha visto a Dios ni le ha conocido. Entonces en ese estado de tinieblas yo pensaba lo mismo, o sea, no, estamos en camino a la santidad y nadie es santo, solo Dios es santo. Entonces hay una contradicción cuando Dios dice en lo que acabamos de leer en Levítico 11 y Levítico 19, y en Primera de Pedro dice lo mismo, Primera de Pedro 1:13,
En el Nuevo Testamento, voy a leerlo, dice Primera de Pedro, capítulo 1:13 dice, del 13 al 15: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. O sea, que no se conformen a los deseos que teníamos estando en nuestra ignorancia. O sea, que la verdad es la que nos hace libres. Por eso que cuando estábamos, o cuando yo estaba, para hablar de mí, de mi experiencia, cuando yo estaba en ignorancia, yo lo que hacía era pues llegar de trabajar y quería salir a la calle, siendo un hombre casado, con mi esposa y mi hogar, pero yo como que tenía ganas de salir y disfrutar la vida, o sea, tenía que salir afuera. Entonces, ¿por qué? Porque eran los deseos que quería hacer. Como dice la Biblia aquí, dice que no se conformen a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Entonces, cuando el Señor se revela a mi vida con su palabra, me da la libertad y me doy cuenta que la verdad es de que hay una vida eterna y que tenemos que trabajar porque hacia allá vamos. Entonces no tenemos tiempo para perder. La Biblia dice, tenemos que redimir el tiempo porque los días son malos. El Señor Jesucristo dijo que había un engaño de las riquezas, que los afanes de la vida y el engaño de las riquezas quitan lo sembrado, quitan la verdad, y entonces tenemos problemas. ¿Para qué? Para poder apartarnos, consagrarnos, dedicarnos, prepararnos y etcétera. Entonces la palabra de Dios nos dice aquí en 1 Pedro 3:15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Y de dónde sacó Pedro eso de que escrito está? Justamente lo sacó de Levítico 11 y Levítico 19, porque escrito está. Entonces vamos a demostrar bien rápidamente, y para aquellos que escudriñan las escrituras, bueno, lo único que tienen que hacer es ir a la concordancia y leer cuántas veces se produce la palabra santo, santo, dirigiéndose a la gente, al pueblo de Dios, y van a darse cuenta que el ser santo no es una herejía, es lo normal en el reino de Dios. Y voy a citar escrituras. Ya hemos citado 3 por lo menos: Hebreos 12 o 4, Levítico 11, 19, Primera de Pedro. Es más, voy a dar otras. Por ejemplo, en 1 Corintios 11, 1 dice Pablo: sed imitadores de mí así como yo de Jesucristo. O sea que Pablo se atreve a decir, imítenme a mí porque yo imito a Jesucristo. ¿Dónde está eso? 1 Corintios 11, 1. En Efesios capítulo 5, 1 dice, como imitadores de Dios. Y en 1 Tesalonicenses 1, 6 también dice lo mismo. O sea, como estamos dando testimonio de la palabra de Dios. Vamos aquí a verlo. Yo mismo quiero leerlo. En Efesios capítulo 5, verso 1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. O sea, la palabra de Dios dice que imitemos a Dios como hijos amados. En 1 Tesalonicenses 1:6, la palabra de Dios nos dice lo mismo. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Que yo sepa, el Señor es santo. Entonces, estamos viendo pues aquí que la palabra de Dios nos enseña que ser santo es lo que hemos sido llamados a ser, y que no es una herejía decir que somos santos. Bueno, pero si estás diciendo que no has pecado y andas en tinieblas, entonces mentimos, dice la palabra de Dios, y no andamos en la verdad ni en la luz.
Si decimos que no tenemos pecado y andamos en tinieblas, mentimos y la verdad no está en nosotros. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo nos limpia todo pecado. Entonces, alguna vez expliqué ese versículo de primera de Juan capítulo 3, cuando alguien también le dijo a mi hijo un día, cuando mi hijo le dijo que no, pero yo no tengo pecado, o sea, estoy bien, no he pecado, que yo sepa. Y entonces lo miraron y también lo señalaron. Eres un mentiroso, porque la Biblia dice que si alguno dice que no ha pecado es un mentiroso y le hace a Dios mentiroso. Entonces ya hemos enseñado eso en otros capítulos, en otros videos, les recomiendo que lo vean. Creo que se llama El pecado no se enseñoreará más de vosotros. Y ahí explico todo el contexto que está para que todos lo leamos, todo el contexto, no un versículo, el 10 creo que es. No, lee desde el principio y te vas a dar cuenta que hay un condicionamiento. Lo que la Biblia dice es que si nosotros estamos diciendo que tenemos comunión con Dios, decimos, pero estamos andando en pecado, estamos mintiendo. A eso se refiere. O sea que Dios no se puede contradecir. Y aquí voy a citar muchos versículos. En Romanos capítulo 1 verso 7 dice, llamados a ser santos. Romanos 12 dice, para las necesidades de los santos. A ver, ¿qué estoy hablando? Que es lo más del mundo, que el pueblo de Dios sea santo, que sea consagrado y apartado. Y esto es para romper toda creencia equivocada. Romanos 12:13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos. O sea que aquí estaba hablando a los santos, para que compartan las necesidades de ¿quién? De los santos. O sea que esa gente allá era santa. ¿Qué significa ser santo? No era que tenían una aureola acá, estaban con una cara de aburridos y con una cosita así, todo. No, eso no significa ser santo. Santo significa todo esto. Estaban consagrados, estaban apartados, estaban dedicados, estaban separados para Dios. Entonces, dentro de un momento vamos a concentrarnos en cómo santificarnos. Pero por ahora voy a dar un montón de versículos. Romanos capítulo 15, verso 25, dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Versículo 31, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos sea acepta. Primera de Corintios capítulo 1 verso 2 dice a la iglesia, cuando Pablo está saludando a Corintios, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en todas las ciudades de todas las naciones donde me estén escuchando, para ellos está dedicada esta palabra, como dice la palabra, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, en 1 Corintios 7:14 está hablando, dirigiéndose a los santos. 1 Corintios 7:14 dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Efesios capítulo 1 verso 1. Efesios capítulo 1 verso 1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles. Y así pudo leer verso 4, según nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Dios nos eligió para que fuésemos santos y sin mancha. O sea que o tomamos la decisión en esta hora, o le creemos a Dios, o vamos a seguir en doctrinas humanas, fábulas artificiosas que se ajustan a una agenda humana,
que al final de cuentas no entran ni dejan entrar. O vamos a sujetarnos a esta bendita palabra, que hemos sido elegidos por Dios y hemos sido llamados a ser santos. Y está escrito que sin santidad nadie verá al Señor, y eso es lo que estamos enseñando. ¿Qué significa esto? Que sin santidad nadie lo verá. Y estamos enseñando que sí es posible, porque Él lo ha diseñado de esa manera. Y vamos a aprender cómo es que vamos a lograrlo. Y aquí tengo muchos versículos: Efesios 1:4, 1:15, 1:18, Efesios 4:12. Vamos a ver Efesios 4:12, por ejemplo. Dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 5:27 dice, el 26, está hablando de que los maridos deben amar a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Y aquí ya vamos entrando al tema, cómo es que lo podemos santificar. Y aquí ya dice algo que nos va a ir ayudando a entender. Dice que debemos amar a nuestras esposas como Jesucristo amó a su iglesia. Y dice que, ahí lo dice, que se entregó a sí mismo por ella para santificarla. ¿Qué significa santificarla? Lo que hemos dicho aquí, que la ha consagrado, la ha apartado, la ha separado. Dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. O sea, esos somos nosotros. Estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, pero Cristo nos dio vida juntamente con Él y nos resucitó. Estamos viviendo la resurrección, la primera resurrección, porque el Señor Jesucristo dijo: vosotros habéis resucitado y vuestra vida está guardada en Cristo. Si pues habéis resucitado, buscad las cosas de arriba, donde está Jesucristo sentado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que la santidad es necesaria, es importante, fuimos diseñados para eso. Filipenses 1:1 dice Pablo a todos los santos. Filipenses 4:21 dice saludad a todos los santos. 4:22 dice lo mismo. Colosenses 1:2 dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Esta palabra de Dios, para poder entenderla, debemos ser santos. De otra manera la vamos a entender intelectualmente, así como la entienden los ateos y los científicos agnósticos, para discutir de que pues todo salió de una explosión. Y entonces muchos se saben de memoria algunas citas de las escrituras, pero no saben, como dice la escritura, pretendiendo ser sabios, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que dicen ni lo que afirman. Porque Dios, dice la palabra de Dios, que pretendiendo ser sabios no estimaron conocer a Dios en la sabiduría de Dios, sino que se envanecieron en su tenebroso entendimiento y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen, de aves, de cuadrúpedos, de hombres. Y Dios nos entregó una mente reprobada. ¿Por qué? Porque se estimaron ser sabios y no conocieron a Dios en la sabiduría de Dios. Entonces, estamos hablando aquí de que con todos estos versículos que he dado, Tito capítulo 1, verso 8, por ejemplo, en Tito capítulo 1, ahí también es una palabra que le he enseñado varias veces. En el versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo y Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. O sea que nuevamente, que según la piedad, según la santidad, según la pureza, según lo sagrado,
lo consagrado, según lo santo, cuanto más santidad, hay más revelación del conocimiento de la verdad. Y estábamos leyendo que en Tito capítulo 1, verso 8 dice: sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo. ¿Qué está hablando? Está hablando de los requisitos. Está hablando de cómo deben de ser un anciano y un obispo. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo y santo. Ahí lo dice: sobrio, justo y santo. Entonces estamos dando palabra de Dios. Primera de Pedro 1:15. Primera de Pedro 1:15. Creo que ya hemos leído esto. ¿Sí? Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos como yo soy santo. Segunda de Pedro 2:9. Segunda de Pedro 2:9 dice: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y estamos hablando de un versículo que es, perdón, el 2:9 no, era Primera de Pedro 2:9. Perdón, es Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación Kodesh, nación Agios, nación santa, nación apartada, separada, consagrada. Entonces, Segunda de Pedro 3:11, es el otro versículo que quería compartir, dice: puesto que todas estas cosas han de ser desechas, está hablando de que cuando venga el Señor Jesucristo, donde lo hemos dicho muchas veces, cuando Él viene, ahí se acaba todo. Y todas esas doctrinas de hombres, de que viene a la nube, se queda en la nube y bueno, se van, desaparecen, todos esos son inventos y fábulas humanas para justificar quizás la incapacidad de consagrarse y dedicarse a Dios y justificar su pecado. Y pues la tristeza de esa realidad tan vergonzosa de que pretendiendo ser cristianos, pretendiendo ser sabios, en realidad lo que están haciendo pues es engañarse a sí mismos, cuando lo único que Dios dice que es que tenemos que arrepentirnos de todo corazón, bautizarnos en el nombre de Jesucristo, y cuando lo hacemos de corazón Él sabe que fue genuino, y entonces Él derrama su Espíritu Santo y entonces pone su Espíritu en nuestro corazón y escribe las leyes y su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón como el nuevo pacto, y entonces ya nadie nos dice aquí está Dios, aquí está, porque nosotros ya lo conocemos, sabemos quién es Él porque Él es santo. Entonces estamos hablando de que está claramente por todas las escrituras, como dice también en Apocalipsis, que va a dar el galardón a los santos, Apocalipsis 11:18, que pues van a hacer guerra contra los santos. La cizaña, lo que es la bestia en el Apocalipsis, va a hacer guerra contra los santos. Entonces, ¿quiénes son las primicias? Son aquellos, nos estamos hablando de la paciencia, aquí que se prueba la paciencia y la fe de los santos, Apocalipsis 14:12. Entonces, estos son los que derramaron la sangre de los santos, Apocalipsis 16:6, 17:6. Cuando la palabra de Dios dice que el lino fino son las acciones justas de los santos, Apocalipsis 22:11 dice que el que es santo, santifíquese más. O sea, yo creo que con eso está suficiente. Me hubiera gustado que el anciano ese que me dijo eres un hereje, porque la Biblia dice que no hay santo ni aun uno. Y yo cuando dijo eso dije amén, porque esa es la palabra de Papá Dios. Pero lo que pasa es que no la entienden. Porque
esa palabra sí la sabe según él, y cuando yo le digo toda esta recatafila de todos estos versículos, ¿qué significa? O sea que eso no es verdad. O sea que hay un problema de ceguera espiritual, y vamos a empezar a concentrarnos cómo es que nosotros podemos santificarnos. Y es imposible que lo hagamos con técnicas intelectuales o disciplinas humanas, ni siquiera ejercicios espirituales. Y me voy a atrever a decir algo, y seguramente me van a escribir unos cuantos. Ni siquiera con oración y ayuno. Ya lo dije. Sí, porque hay un montón de personas que no se pintan, usan faldas bien largas, unos cabellos largos, las mujeres así que nunca se ponen nada, nunca maquillaje, pues creen que son santas y están en las oraciones y ayunos, y van y ayunan y oran, pero nunca se meten en la única fuente de vida, que es la palabra de Dios. No, la Biblia no, la palabra no. Oración y ayuno. Alguien me dijo hace mucho tiempo, ¿qué es más importante? ¿La palabra o la oración en una balanza? La palabra o la oración. ¿Qué pesa más? Y bueno, cuando yo no tenía entendimiento, los dos son importantes, tratando de parecer bien espiritual. No, los dos son bien espirituales. No. Ahora sí te puedo decir con toda. La palabra de Dios tiene 1 millón, 2 millones, infinitamente más peso que la oración. ¿Sabes por qué? Simplemente porque la palabra proviene de Dios, nace con Dios, la palabra es Dios. No se puede comparar con un hombre con su oración, por más que sea la oración más bella del mundo. Jamás y nunca se va a comparar un hombre con Dios. Y ahí está el secreto de toda esta enseñanza. Sin santidad nadie verá a Dios. Y la palabra nadie significa eso mismo. Y Dios nos está enseñando esto no de manera condenativa, sino misericordiosamente nos está dando la solución, la información, nos está dando a conocer la verdad para poder llegar a ser santos como Él es santo, porque esa es su voluntad. Entonces, eso de que estamos en este mundo y que los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, pero es difícil, que la música, que el cine, que los amigos, eso es una mentira del diablo, y eso es lo que vamos a enseñar en esta hora. Porque todo lo que existe en este mundo, eso está bien claro en la palabra de Dios. Bien claro está en la palabra de Dios, y está en Primera de Juan, me parece, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, donde está ese versículo. Sin santidad nadie verá al Señor. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esa es la palabra de Dios. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Entonces, Dios mío, entonces ¿qué vamos a hacer? Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y la palabra de Dios dice que no amemos las cosas del mundo ni a este mundo, que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Eso está en 1 Juan capítulo 2, versículos 15, 16 y 17. Entonces vamos a empezar aquí con cómo es que podemos nosotros santificarnos. De la única manera como es posible es como lo dijo el Señor Jesucristo: maridos, amad a vuestras mujeres, que se dio a sí mismo, se sacrificó por ella
y la purificó en el lavamiento por la palabra de Dios. Entonces vamos a ver eso mismo. El Señor también lo dijo, que mi reino no es de este mundo. Vamos a ir a Juan. Juan, capítulo 17. Vamos a estar un rato ahí en Juan, capítulo 17. Entonces, voy a leer desde el versículo 2. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. O sea que aquí hay una tremenda información de vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Ahí lo dice, 2 puntos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué significa esto? Que la única manera de tener vida eterna, la única manera de conocer la verdad, es conocer la palabra de Dios. Verso 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. O sea que estamos hablando aquí de que en el mundo el Señor tiene sus hijos. El verso 6. He manifestado tu nombre. ¿A quiénes? ¿A todos? No. A los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me lo diste, y han guardado tu palabra. ¿Quiénes son los candidatos a la vida eterna? Los que han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. ¿Cómo es que ellos han conocido que todas las cosas proceden de Dios? ¿Cómo es que ellos se han dado cuenta? Lo dice el siguiente versículo. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando recibes la palabra, la recibes, ¿qué dice? Entonces dice, han conocido verdaderamente que salí de ti. O sea que cuando la palabra entra en el corazón del hombre, se recibe la palabra con un corazón bueno y permanece dentro, entonces recién uno conoce. Y al conocer, tienes la vida eterna y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Cuál es la verdad? La verdad que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Mi reino no es de este mundo, dijo el Señor. Si mi reino de este mundo, hubieran mandado a llamar a mis sirvientes y hubieran venido con 72,000 ángeles a destruir a todos estos que me quieren crucificar. Pero para esta hora he venido, dice el Señor. ¿Por qué? Porque no he venido para hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. Dios se hizo carne. Dios se despojó de su gloria y vino y habitó entre nosotros. Él se había propuesto en sí mismo ese misterio, que Él iba a salir de Él. Por eso dice la palabra de Dios aquí. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Ay, pero qué malo, hay que rogar por todos los hombres, ¿no? O sea, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos.
y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y voy a ti. Pues salió de él. Verso 13 dice, pero ahora voy a ti. Y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado, ¿qué cosa le ha dado? Yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció, porque no son del mundo. Si nosotros le estamos cayendo bien a todos los mundanos, hay un problema con nosotros. Nosotros no podemos ser populares. No deberíamos ser populares al mundo. Esa doctrina, esa teología equivocadísima de que el mundo pues nos tiene que ver a nosotros como pues unas cosas lindas, así que son buena gente. ¿Quién ha dicho eso? Sí, la palabra de Dios dice, vuestra amabilidad sea conocida de todos los hombres. Eso no tiene nada que ver. Hay que ser amables, hay que ser respetuosos, hay que guardar las leyes, las autoridades, etc. Pero una cosa es segura, el mundo nos va a aborrecer. ¿Por qué? Porque nosotros guardamos la palabra de Dios, que es santa. Porque escrito está, ningún adúltero, ningún fornicario, ningún hechicero, ningún idólatra, ningún afeminado, ningún homicida entrará en el reino de los cielos. Y la palabra de Dios dice, mas esto erais algunos, mas ahora habéis sido lavados, santificados y justificados en el nombre de Jesucristo por el Espíritu Santo de Dios, y han venido a ser santos. Entonces, por eso es que dice la palabra, porque no son del mundo. Si bien es cierto, estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este cosmos. Eso es lo que significa mundo, cosmos, a este sistema organizado. No le pertenecemos a este mundo. Este mundo está regido por el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Los que no se sujetan a la palabra de Dios. No ruego que los quites del mundo, dice el Señor, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y acá viene el versículo famoso que está en Juan, y es bien fácil de recordar, 17. ¿Qué dice? Santifícalos, porque de eso estamos hablando. ¿Cómo buscar la santidad? ¿Cómo santificarnos? Ahí lo dice. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico. Esa palabra viene de la misma raíz, agios, que es agiazo. En otras palabras dice, por ello yo me consagro. El mismísimo Dios también se consagra a sí mismo por nosotros, para acabar la obra. ¿Y para qué? Para que también ellos sean consagrados, santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. O sea que estamos viendo la clave de la santificación es absolutamente por la palabra de Dios. ¿Cómo podemos santificarnos? Por la palabra de Dios. Es imposible ser santos sin la palabra de Dios. Entonces tenemos que saber y estar dispuestos a esperar que no gustemos a la gente, a no ser populares. Como dice Juan 15, 18 y 19, ¿qué dice? Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces, el Señor dijo también en Marcos 8:36, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Lucas 9:25. Entonces, una vez le preguntaron, Señor, son pocos los que se salvan, y el Señor dijo, procurad entrar por la puerta estrecha, porque muchos querrán entrar y no podrán. ¿Qué significa esto? Que sin santidad, sin apartarse, sin consagrarse, sin salirse del mundo, es imposible. ¿Y cómo podemos consagrarnos?
ya que no vamos a estar viendo películas que nacieron en corazones de impíos, de gente que siendo hombre se viste como mujer, transexuales, sodomitas, y eso se hace en las películas y uno está viendo esa porquería. O sea que eso no nos ayuda a la santidad. Entonces, en lugar de ver esas cosas, de escuchar esas cosas en la televisión, en el cine, por las calles o en las conversaciones con los amigos, entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos de suplantar todo aquello con la palabra de Dios. O sea, el tiempo que uno podría consumir en toda esa porquería, la tenemos que consumir consagrándonos y santificándonos. ¿Haciendo qué? Meditando la palabra de Dios. Esa es la única manera de santificarse. Y Dios nos está dando el consejo. La palabra es la que purifica. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cristo lavó a su iglesia por la palabra. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Solamente tienen necesidad de lavarse los pies. ¿Por qué? Porque en el caminar el polvo de este mundo se nos pega a los pies. Pero no tenéis necesidad de que se lave todo el cuerpo, solo los pies. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y eso no significa que tenemos que vivir sin ser santos. Podemos ser santos, el Señor lo dijo. Entonces, cuando estamos hablando de que, lo que dijo el Señor aquí, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. A un versículo importante que está en 1 Corintios 5, 1 Corintios 5, verso 9. 1 Corintios, capítulo 5. Quiero leer este versículo porque pues alguna gente se asustará. Hermano, pero ¿cómo vamos a hacer si estamos yendo a la universidad, al colegio, siempre nos vamos a encontrar con los mundanos? Miren lo que dice la palabra de Dios. 1 Corintios 5, verso 9. Os he escrito por carta. ¿A quién? Esta carta es de 1 Corintios. Está dirigida a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados. ¿A quiénes? A los consagrados, apartados, consagrados, dedicados, preparados, purificados, señalados. A ellos. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. A estos, en el capítulo 5 dice, verso 9, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No se junten con los fornicarios. No se junten con los que están viendo pornografía. No se junten con los ladrones. No se junten. Pero fíjense lo que dice el verso 10. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario, pues en ese caso pues tendría que, en otras palabras, tendría que salir del mundo, tendría que salir del mundo. Si bien es cierto, no somos del cosmos, no somos del mundo, pero acá la palabra de Dios dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Ahí está el detalle. O sea, se imaginan en esos edificios de los días domingos que se junta un montón de gente. Pues si uno tendría que obedecer esta palabra fielmente, conociendo lo que hace mucha gente, prácticamente uno ya no podría regresar a esos lugares. Porque acá está bien claro.
Porque ¿qué razón tendré yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Y quiero leer Hechos capítulo 5. ¿Cómo era la iglesia santa? En Hechos capítulo 5 dice la Biblia, verso 12: por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Esa palabra pueblo es laos, es una compañía, es un pueblo. Y estaban todos juntos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más en gran número, así de hombres como mujeres. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. ¿Qué significa eso? De que la iglesia estaba separada y apartada, a tal punto de que la gente mundana que vivía bajo la influencia del príncipe de las tinieblas no se atrevían a juntarse con una gente que está totalmente consagrada y apartada, y así es como debería ser. Si alguna gente viene a nosotros, es porque Dios nos lo está trayendo para que le alumbremos y le demos la verdad y la palabra. ¿Por qué? Porque Dios es el que añade a su iglesia los que han de ser salvos. La palabra de Dios dice que no debemos participar con las obras infructuosas de las tinieblas, sino reprenderlas, dice el Señor. En capítulo 5 del libro de los Efesios, me parece que está. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, antes bien reprenderlas. ¿Dónde está eso? Efesios capítulo 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre. O sea, cuando hablamos de que la palabra de Dios, es la que nos va a santificar, de la misma manera, la palabra que salga de nuestra boca también va a ser la obra de santificación. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Efesios capítulo 5 verso 3 dice: fornicación, inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, como conviene a gente que está separada, apartada, alejada del mundo. Estamos en el mundo, pero no hacemos las cosas del mundo. No amamos al mundo ni las cosas que están en el mundo, como conviene a santos. Ni palabras, otra vez, ni palabras, ni aun se nombre, ni palabras deshonestas, ni desedades, ni tronerías que no convienen, sino antes bien, ¿qué cosa? Hablar palabras, ¿qué cosa? Acciones de gracias, alabando a Dios. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, con palabras huecas, con palabras que no tienen ningún valor, porque estas cosas vienen sobre la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seas pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Versículo 12: porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Versículo 19, dice el 18, dice: no os embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo? Hablando, ¿qué cosa? La palabra de Dios, los salmos. Aquí están los salmos, los cánticos, los salmos con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias. En otras palabras, ¿cómo nos santificamos? Con la palabra de Dios. ¿De qué manera? Hablando la palabra de Dios, dando gracias a Dios. Y dice el versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios. Entonces, no es que tenemos que salir del mundo,
sino que no juntemos con aquello que llamándose hermano, con el tal ni aún comáis, dice la palabra de Dios. Ahora vamos a terminar con la palabra del Señor, donde Él nos enseñó un misterio revelado, misterio que está retenido, y está en Marcos capítulo 4, verso 13. Cuando los discípulos lo escuchaban predicar y enseñar al Señor, un día Él enseñó una parábola muy importante. Y fue la parábola, algunos le llaman la parábola del sembrador. Por eso no es inspirado, por si acaso se lo puso las sociedades bíblicas, le pusieron ese título en el capítulo 4 del libro de Marcos. Pero yo la llamaría la parábola de los 4 terrenos, diría yo. La parábola de las diferentes tierras. Entonces, todos conocemos esta parábola del sembrador. Aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron, otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíces secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 60 y 100 por uno. Muchos de nosotros hemos leído esto y hemos escuchado muchísimas veces esta parábola. Pero donde me quiero concentrar es que cuando Él estuvo solo, versículo 10, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de Él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. ¿Quiénes fueron los que le preguntaron? Los que estaban cerca de Él. Y les dijo: a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y este es el versículo, el 13. Marcos dice, el verso 13: ¿no sabéis esta parábola? El Señor le hace: ¿no saben esta parábola? Entonces dice: ¿cómo pues entenderéis todas las parábolas? O sea que aquí el Señor nos está dando un secreto revelado. Si no entendemos esta parábola, es imposible que podamos ser santos, que podamos conocer la verdad, que podamos tener vida eterna al conocer la verdad, y esa verdad nos hace libres. Es imposible vivir en santidad, es imposible, porque Él lo dijo. No sabes esta parábola, entonces ¿cómo podrán entender todo lo demás? Entonces, ¿a qué se refiere el Señor? Y esto es lo que vamos a explicar para terminar esta enseñanza. Y en Mateo, está Mateo capítulo 13, del 1 en adelante, y en Lucas capítulo 8 también está la misma parábola del sembrador. En Mateo, el Señor explica que el sembrador salió a sembrar, y una parte, dice, cayó junto al camino, que dice que la pisaron y la hollaron, y las aves la comieron. Y Él explica qué significa esto. Una parte cayó junto al camino. Este es el camino. Este es el camino. Y una parte cayó junto al camino. Este es el camino. Y una parte cayó junto al camino. ¿Qué pasa con este problema aquí? Que si cayó junto al camino, entonces vienen las aves y se la llevan. Pero ¿cuál es la explicación? La explicación dice: lo que cae junto al camino, dice, esta semilla, la gente que circula la pisa y nunca tiene chance. Las aves de los cielos se roban la semilla y nunca tiene chance ni siquiera para caer en la tierra. Y esta es la parte que yo quiero concentrarme, porque de las otras
de las otras donde la semilla cayó aquí, entre piedras, y tenía poca raíz, poca profundidad. Vino el sol y se secó. Poca profundidad, duró poco. O sea que dura poco. La otra duró un poco más, era más profunda. Comenzó a crecer. Pero ¿qué pasa? Que estaba alrededor, habían espinos. Y sí, tuvo más profundidad, duró más tiempo. Pero al final los espinos la ahogaron. Duró medio. Vamos a poner medio. Pero hay otra donde cayó en buena tierra la semilla y tuvo profundidad de raíz y creció y dio fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Pero quiero concentrarme en esta de aquí. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo. ¿No entendéis esta parábola? ¿Cómo van a entender todo lo demás? ¿Cómo vas a entender todo lo demás? Y Él lo explica. No voy a concentrarme en los pedregales, son los que oyen, no tienen profundidad, pero viene la prueba, lo voy a decir bien rápido, viene la prueba por causa de la palabra, son los que la oyen con gozo, se alegran, la entienden, pero inmediatamente viene la prueba. Ejemplo, pues no mentirás, está escrito. Y entonces, ay, el Señor me habló, me tocó y todo, y de repente viene la prueba y le dijeron, ¿este dinero es tuyo, sí o no? Y mienten. Se fundió toda la palabra. Ahí se quedó y tropezó. Bien rápido, duró bien poco. La otra es la que cae entre espinos, dura un poco más, tiene más profundidad. Pero ¿qué pasa? Pasa el tiempo y el engaño de las riquezas. Eso es lo que dice la palabra de Dios. El engaño de las riquezas. Eso es lo que dice. Son ahogados porque los afanes de este mundo, las riquezas y los placeres de la vida, ahogan la palabra. El afán de este siglo, dice en Mateo, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Son ahogados con los afanes y los placeres de la vida y no llevan fruto. Entonces, pero ¿dónde me quiero concentrar? Para que el Señor Jesucristo haya dicho, no sabéis esta parábola, ¿cómo pues entenderéis todas las parábolas? Y este es el problema. Lo voy a leer, Mateo 13. A ver, cuando Él explica. Mateo 13. Ok. Verso 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Mateo 13, 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Qué pasa con eso? Viene el malo, viene Satanás y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ahora quiero leer Lucas capítulo 8. Vamos a ver. 8, verso 11. Esta pues es la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Lo que estamos hablando de un principio. ¿Cómo nos podemos consagrar, apartar, santificar? Porque sin apartarse, sin santificarse es imposible. Y acá Dios nos está dando la receta, si se podría decir de esa manera. Y del punto más importante de la parábola del sembrador para poder entender toda la palabra es que tenemos que entender cuando cae junto al camino. No tiene ni siquiera chance. Aquí, en la buena tierra, cae profundo y da fruto. Entre espinos cae, crece, tiene un poco de profundidad,
pero al final el engaño y las riquezas y los afanes la ahogan. Entre piedras no tiene casi nada de raíz, poca profundidad, dura bien poco, pero por lo menos algo se experimenta de Dios. Pero el problema es acá. No se puede entender nada de la palabra de Dios, nada más se puede entender si no se entiende la parábola del sembrador. ¿Y cuál es la parábola del sembrador? Ahí lo dice. Verso 12. Los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Y ahí está todo. O sea que la lucha más sangrienta y terrible de consecuencias eternas, el punto central de la guerra espiritual es que la palabra de Dios no se entienda. Y el encargado principal de eso es Satanás. Por eso el Señor Jesús dijo, no entendéis esto, ¿cómo van a entender todo lo demás entonces? Porque nunca van a poder entender nada, porque cada vez que hablo la palabra se la quita el diablo a la gente y no la entienden. Por eso dice, viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. O sea que aquí estamos hablando de vida eterna y estamos hablando de separación eterna. De manera que, ¿qué es primero? ¿La palabra o la oración? La palabra de Dios. Pero por supuesto tenemos que orar y decirle, Dios mío, ayúdame para concentrarme en la palabra. Ayúdame para leer la palabra, para meditar la palabra. Por lo menos para escuchar en un audio algo, tienes que meterte, meditarla, murmurarla, hablar la palabra, porque aquí está la vida eterna. Escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Todo lo demás es cuento. De manera que si la gente va a las iglesias 7 veces a la semana y nunca medita en esta palabra, en el reino de las tinieblas, todo está bajo control. Pero cuando tú te metes esta palabra te va a santificar. Esta palabra te va a dar vida. Esta palabra te va a consagrar, te va a purificar. Por la palabra dice, hemos sido renacidos de una simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es Dios. El verbo se hizo carne. El verbo es Dios. Y estaba escrito un nombre escrito y el nombre de él era el verbo de Dios. Él es quien era, quien es y quien ha de venir. Cuando Moisés le preguntó, y si me preguntan quién te envió, ¿qué nombre le voy a decir? ¿Quién me envió? ¿Cuál es tu nombre? Y Dios le dijo, yo soy el que soy, yo soy. Siempre existente. Yo soy significa ser. Dios no tiene principio de días, no tiene final. Él es el principio y el final. Él es el alfa y la omega. Él es el alef y el tau. En hebreo o en el griego es el alfa y el omega. En otras palabras, es el principio y el fin. Yo soy el que estuve muerto y aquí que vivo y vivo para siempre. El que era, el que es y el que ha de venir para siempre. ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién me envió? Dile, yo soy, te envió. Yo soy. O sea, Él existe simplemente. Él es. Él es. Nosotros venimos de Él. Pero Él no viene de nadie. Él es. Así que vamos a dejar esta enseñanza allí. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cuál es la clave para santificarnos?
tu palabra es verdad. La palabra de Dios es una con Él. Dios es su palabra. Lo que Él dice es. Espero que hayan sido bendecidos con esta enseñanza.